Tenemos el placer de presentar al doctor William Acosta Naranjo, quien es médico especialista en endocrinología eh, y diabetología en el Hospital Bozán de Quito, además en el Hospital Eugenio Espejo. También es docente en la Universidad Central del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad San Francisco de Quito. Es doctor en medicina, estudió en la Universidad de la República de Uruguay. Es especialista en endocrinología y metabolismo de la Universidad de la República en Uruguay. También estudió en la Universidad Católica del Uruguay diabetología. Es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Bozán de Quito, creador y ex líder del servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo, docente de la Universidad Central, como habíamos mencionado también, y de otras universidades. Muy gustosos de tenerlo aquí, doctora Costa, y bienvenido. Bueno, buenas noches ya a partir de las 6 de la tarde con todos. Quiero primero agradecer la invitación a los amigos de la Sociedad de Medicina Familiar. Soy un fiel convencido de que, un fiel creyente y convencido, por supuesto, de que los médicos familiares son los que no solo atienden al grueso de la población, sino los que evitan las enfermedades. Normalmente, y me siento mucho más a gusto hablando de diabetes, y van a ver esta desviación al final de la charla hacia diabetes un poco, porque la diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador, o por lo menos lo era. Ahora seguramente se moverá hacia la tercera, pero la primera causa de muerte, que es la cardiopatía isquémica, la segunda causa de muerte en nuestro país, la diabetes, la tercera, la hipertensión, todas son enfermedades prevenibles y tratables en primer nivel de atención, y es ahí donde los médicos familiares son los caballos que evitan, tienen que evitar, están llamados a evitar esta terrible discapacidad y muerte por estas enfermedades. Así que siempre es un gusto compartir con los médicos de medicina familiar, de los que tengo el gusto de tener varios amigos. En esta vez, para un tema nuevo, cuando yo me enfrento a los pacientes que yo los llego a ver porque tienen alguna complicación por el COVID que tienen o tuvieron, diabetes, problemas tiroideos, que se está viendo ahora con bastante frecuencia. Yo les digo, de la diabetes conocemos desde hace 500 años antes de Cristo. O sea que son 2.500, 3.000 años que sabemos de la diabetes. Es más, en los jeroglifos ya existen en la cultura egipcia referencias a la diabetes. De COVID no tenemos ni 3.000 días. Es más, vamos a recién cumplir un año con esta pandemia, con esta enfermedad primero, que luego se convirtió en pandemia y que ahora es una sindemia que nos está afectando terriblemente como sociedad. Entonces, hay muchas dudas. Y vamos a ver cómo hemos ido evolucionando en el conocimiento y cómo un día creíamos algo, al día siguiente estábamos seguros de que era lo contrario, al día siguiente otra vez estamos de vuelta. Y esto sucede con los corticoides en el paciente con COVID. Esta serie de charlas que ha organizado acertadamente la Sociedad de Medicina Familiar está enfocada en el manejo ambulatorio de los pacientes con COVID. Y es a donde yo quiero al final llevarles las luces sobre los corticoides, pero intentando hacer un poco de historia desde el comienzo. Mi trabajo como docente es bien heterogéneo, ¿no? Yo doy clases a los chicos de tercer semestre en la Cato, a los chicos de séptimo semestre en la Central y a los chicos del posgrado en neurocirugía. Entonces, tengo un amplio espectro. Y este amplio espectro hace que siempre que doy charlas por esta desviación de dar clases de tercer semestre, piense, capaz que es un error mío, yo creo que es un acierto, de que debemos conocer todo desde las ciencias básicas. Si nosotros entendemos las ciencias básicas, entonces el conocimiento clínico se hace totalmente lógico. La medicina a veces nos tiene secretos guardados, ¿no? Pero se hace totalmente lógico. Estas glándulas suprarrenales, para hablar de corticoides, entonces hay que hablar necesariamente de cortisol. Estas glándulas suprarrenales son las que nos mantienen vivos y nos permiten defendernos del estrés. Ahora, lo primero es entender qué es el estrés, ¿no? Yo les digo a mis chicos de tercer semestre, tienen que entender qué es el estrés porque es una palabra súper utilizada, muchas veces mal utilizada, otras veces subutilizada, otras veces suprautilizada, ¿no? El estrés es la respuesta del organismo, la respuesta de mi cuerpo ante una noxa, ante un agente externo que pone en riesgo mi vida. Entonces, ante ese riesgo al que está expuesto mi vida, mi cuerpo reacciona, y esta reacción es el estrés. Siempre doy este ejemplo poco caricaturizado, pero muy claro.
estamos diseñados, el cuerpo humano está diseñado para que seamos cazadores y recolectores, no para estar sentados frente a una computadora escuchando o dando charlas. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para defendernos de agentes externos, de noxas, como un león. Siempre les digo a mis alumnos, las glándulas suprarrenales son, cuando nosotros discriminamos un león que nos pone en riesgo nuestra vida, que nos va a comer, entonces tenemos dos opciones, defendernos o huir. Cualquiera de esas dos respuestas, ambas estrés, cualquiera de esas dos respuestas consumen mucha energía. Y el cortisol lo que hace es permitirnos tener esa energía extra, digamos, para defendernos o huir. La respuesta al estrés. Para eso tenemos las glándulas suprarrenales que están divididas como en dos zonas, en la corteza y en la médula. Cuando yo me imagino corteza, me imagino la corteza del pan, que es delgadita, pero en realidad la corteza suprarrenal ocupa las 2/3 partes del volumen de esta glándula suprarrenal. Y la 1/3 parte es la médula, que no es que cumpla funciones diferentes, en realidad son funciones complementarias, como lo vamos a ver en un minuto. Esta es la corteza suprarrenal, está dividida en 3 zonas. La parte más externa en realidad es la cápsula, no la tenemos en cuenta. La zona glomerular, que produce los mineralocorticoides, el más importante es la aldosterona. La zona fascicular, que es la más voluminosa, ocupa las 2/3 partes de la corteza suprarrenal. Dicen que se parece, los patólogos que son súper imaginativos, dicen que se parece a cordones fascículos, de ahí que se llama zona fascicular. Y la zona más interna, que tiene las células como más pegaditas, dicen, parece una red y por eso se le llama la zona reticular. Los corticoides más abundantes y los que tienen más funciones conocidas, los que impactan tanto en la fisiología cuanto en el uso de medicamentos, como lo que nos trae a esta pequeña charla, es los corticoides producidos aquí, las hormonas producidas en la zona fascicular. El más importante es el cortisol. Cortisol, que por cierto deriva del colesterol, ¿no? Esta sustancia diabólica es necesaria para que vivamos. Recuerden nomás que las membranas celulares están hechas por fosfolípidos y colesterol. Más de encima, las células de la corteza suprarrenal, todas estas células, captan colesterol de la circulación sanguínea, colesterol, y lo transforman en una sustancia que conocemos como cortisol. El proceso es interesantísimo. Yo doy esto en 1 hora, cómo se da todo este proceso, pero las células de la corteza suprarrenal, de la zona fascicular, toman el colesterol, lo almacenan y luego lo utilizan para sintetizar por una serie de reacciones químicas sucesivas, y se forma cortisol. Dato curioso, interesante también, el primer y el último paso para la síntesis de cortisol se da en la mitocondria. Es un órgano que generalmente no se utiliza para generar sustancias, menos para generar hormonas. Es un órgano más bien dedicado a sintetizar ATP o generar ATP. Y ahí ya empieza la correlación entre energía celular, la energía que necesitamos, y el cortisol que se requiere. Cuando la célula requiere más energía, necesita sintetizar más ATP, la mitocondria se hace más activa y entonces sintetiza también más cortisol para permitir aumentar esta secreción, esta producción de energía. El cortisol, como es colesterol modificado, entonces es una sustancia lipídica, por tanto es una sustancia hidrofóbica, y para circular en la sangre requiere ir unido a proteínas de transporte, porque la sangre es esencialmente agua, ¿no? Por supuesto, es una comparación exagerada, pero nos ayuda a ejemplificar lo que quiero referirme. Entonces, en la sangre el cortisol viaja unido a proteínas de transporte. La albúmina, la globulina, las globulinas, especialmente la globulina ligadora de cortisol, o CBG. Justo hoy día que andaba manejando para ir a ver un par de pacientes al otro lado de la ciudad, me encontré con una placa que decía CBG en una camioneta. Entonces yo le decía a mi esposa que estaba conmigo, decía, mira, esa camioneta está transportando cortisol porque tiene placa CBG, requiere proteínas de transporte. Ahora, ¿cómo actúa el cortisol? Es súper interesante también. Como el cortisol es colesterol modificado, entonces atraviesa fácilmente la membrana celular y se une al receptor. Concepto básico endocrinológico. Cuando uno dice la insulina baja la glucosa en sangre, las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo, está siendo en realidad bastante inexacto porque no son las hormonas las que ejercen la función, sino el receptor. La hormona se une al receptor y el receptor desencadena la respuesta intracelular.
En este caso, el cortisol entra a la célula, se une al receptor y forma un complejo hormona-receptor que activa una serie de cascadas de señalización intracelular que finalmente lo que hacen es estimular la transcripción génica. Solo para recordarles, porque estoy seguro que ustedes lo recuerdan claramente, lo saben claramente, la transcripción génica es tomar el ADN, sintetizar ADN para finalmente sintetizar proteínas. Entonces, lo que hace el cortisol es estimular que las células, todas las células de nuestro cuerpo, porque todas tienen receptores para cortisol, acelerar la transcripción génica, que las células sinteticen más proteínas. Dato curioso, paréntesis, las hormonas tiroideas, la T3, que es la biológicamente activa, tiene exactamente el mismo mecanismo de acción, solo que la T3 es indiscriminada, no determina qué proteínas transcribir, qué proteínas acelerar su fabricación. El cortisol es discriminatorio. Estimula la transcripción génica solo de ciertos genes, valga la redundancia. Y para determinar qué genes se transcriben, existe una serie de señales intracelulares, que eso sí ya escapa por mucho a esta charla. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que entonces el cortisol es una hormona que se produce ante el estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo para defenderme del león, de la noxa que pone en riesgo mi vida. Y entonces para eso transcribe proteínas que me permitan obtener energía para defenderme o huir. Finalmente, ¿sí? Este defenderme o huir, yo siempre les digo a mis alumnos, aumenta los niveles de glucosa en sangre porque hace que las células no lo utilicen. Bloquea el ingreso de glucosa a las células y la glucosa se queda en la sangre para que sea utilizada selectivamente por las células que nos van a permitir defendernos o huir, por las células de mis piernas para salir corriendo porque no se me va a ocurrir defenderme de un león. Entonces, promueve. Luego, si yo estoy corriendo para defenderme de este león y me golpeo y me tropiezo, esa respuesta inflamatoria no es importante en ese momento. Es más, me estorba. Tengo que salir corriendo. Entonces, los corticoides inhiben las respuestas inflamatorias. Una de las respuestas inflamatorias más interesantes la maneja el doctor Rosero de la charla anterior, y es las respuestas de alergia, ¿no? El asma. Son respuestas alérgicas, que es un tipo de inflamación exagerada, ¿ya? Y por eso los corticoides son súper útiles en enfermedades inflamatorias, en enfermedades de alergia, porque inhibe la respuesta inflamatoria. Y por ahí va la cosa. Entonces, el cortisol nos prepara para defendernos o huir e inhibe las respuestas inflamatorias. Tiene otra serie de funciones más, serie de funciones. Ustedes piensen que todas las células del cuerpo tienen receptores para cortisol y el cortisol transcribe, acelera la transcripción de las proteínas, pero de las proteínas que le permiten defendernos o huir, que nos permiten defendernos o huir. Como no podemos andar corriendo y huyendo y defendiéndonos todo el tiempo, existen mecanismos de retrocontrol. Cuando el cortisol aumenta en sangre, entonces es captado por las células del hipotálamo y disminuye la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. La corticotropina es la ACTH que se produce en la hipófisis. Entonces, cuando aumenta el cortisol, disminuye la CRH hipotalámica y esto hace que disminuya la ACTH hipofisaria. Y ahí se retrocontrola. La regulación del cortisol es otro tema para una hora de clases, pero tiene tres eventos importantes la producción de cortisol, ¿no? Primero, el estrés, es la hormona del estrés. Entonces, si tengo estrés a la mitad de la noche, escucho un ruido en la puerta de la casa, alguien entra, quiere robar mi casa, o se despierta mi hija de 2 años, entonces tengo que despertarme para defenderme o huir, ¿ya? Huir y dejarle a mi esposa que le debe comer a mi pobre hija, no, mentira. Dedicarme a defenderme o huir, ¿ya? Entonces, respuestas al estrés. La segunda es ritmo circadiano. El cuerpo está hecho para funcionar con la luz del sol. El cuerpo humano está hecho para funcionar con la luz del sol y dormir en las noches, ¿ya? Entonces tenemos más energía en las mañanas y menos en la noche. Por tanto, más cortisol en la mañana, menos en la noche. Estrés, ritmo circadiano, le llamamos a estas variaciones en el día. Y finalmente, los mecanismos de retrocontrol. Este estrés puede ser que mis órganos de los sentidos vean al león o que en una respuesta inflamatoria como la que se ve en las enfermedades bacterianas o virales, esta respuesta inflamatoria también puede activar la liberación de cortisol, ¿ya? También puede activar o inhibir la liberación de cortisol.
Y el problema es que estas respuestas de estrés terminan afectando a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, nos permiten defendernos o huir. La zona medular de la glándula suprarrenal produce adrenalina, que hace más o menos lo mismo que el cortisol. Son amigos, necesitan el uno del otro. Para que la adrenalina funcione necesitamos cortisol. Para que el cortisol tenga un mayor efecto necesitamos adrenalina. Se necesitan mutuamente. Dato interesante, ¿no? La adrenalina necesita de cortisol para funcionar. Y lo que hace en diferentes etapas es inhibir las respuestas inflamatorias. Ya sabíamos, y no es nuevo, que los corticoides entonces inhiben las respuestas inflamatorias. Lo utilizamos en las enfermedades autoinmunes. Bueno, no, yo no, pero lo utilizan los amigos reumatólogos e internistas para las enfermedades autoinmunes, porque bloquea las citoquinas proinflamatorias. Y esa era la lógica, o esa es la lógica detrás del uso de corticoides en COVID, bloquear la respuesta inflamatoria. Porque ya conocemos, o por lo menos hasta ahora conocemos y creemos, que el verdadero problema en la COVID-19 no es el virus destruyendo las células pulmonares, que era lo que pensábamos hace 9 meses. Hace 9 meses pensábamos el virus nos destruye el pulmón. Luego dijimos, no es el virus nos destruye el pulmón, sino las respuestas inflamatorias nos destruyen el pulmón. Y el conocimiento actual, no es esta charla para eso, es las respuestas inflamatorias nos destruyen el cuerpo y uno de los órganos que se afecta es el pulmón. ¿Ya? Entonces, bloquear estas respuestas podría ser útil considerando, insisto, que el problema de la COVID, el problema que nos mata cuando tenemos el SARS-CoV-2, es esta respuesta inmunitaria exagerada, esta respuesta inflamatoria exagerada que genera el cuerpo de ciertos individuos especialmente predispuestos. Esta predisposición la conocemos más o menos para desarrollar esta enfermedad grave. El uso de corticoides en dosis bajas para las enfermedades infecciosas no es nuevo. No es nuevo como el COVID. Es relativamente nuevo porque ya hace unos 5, 10, hasta 15 años, dependiendo de la enfermedad, ya se utilizan corticoides en dosis bajas para las respuestas inflamatorias exageradas, para las respuestas ante infecciones sistémicas, ante el shock séptico. Esta metaanálisis del 2018, donde utilizó corticoides en dosis bajas en pacientes adultos con shock séptico, demostró que ya había un beneficio, quizás marginal. Y esto se debe a que no es lo mismo dar corticoides a una neumonía viral, no es lo mismo dar corticoides a una neumonía bacteriana o a una enfermedad renal bacteriana o una enfermedad renal viral. Son diferentes enfermedades. Pero en todo caso, la idea ya estaba, no es una idea nueva, pero sí que ya teníamos la luz de que podrían servir, ¿sí? Luego, lo que también sabemos es que los corticoides son efectivos no con el uso tan temprano que digamos, ¿no? Hay que discriminar qué pacientes se van a beneficiar del uso de corticoides cuando tienen estas neumonías virales y estas respuestas inflamatorias exageradas. Y es que no todas las personas hacen respuestas inflamatorias exageradas. Algunas personas harán respuestas exageradas y otras personas no lo harán. Ahora, determinar quién va a hacer estas respuestas exageradas puede ser relativamente difícil. Y lo único que tenemos es el padre tiempo. Ya existían metaanálisis, igualmente como este de Yacen y colaboradores, que nos demostraba que utilizar corticoides era útil después de la semana de presentar síntomas. Y ahí es cuando verdaderamente tenemos efectos beneficiosos en el uso de corticoides. ¿Ya? Se intentó dar corticoides y al comienzo teníamos la idea de que, bueno, es una respuesta inflamatoria exagerada, entonces demos una dosis exagerada de corticoides. Y se empezaron a dar pulsos, sobre todo de metilprednisolona. Los resultados eran magros. Me encanta esa respuesta, esa palabra, magros, ¿no? En realidad, el término magro se refiere a la carne magra, por ejemplo, que es la pulpa, digamos, de la carne. Y estas no eran respuestas pulposas, eran respuestas dudosas. Entonces, no eran los resultados que esperábamos. Algunos estudios daban resultados contradictorios, pero ninguno decía que verdaderamente funcionaba en términos clínicamente evidentes. Entonces, nace el estudio Recovery. Antes de hablar del estudio Recovery, lo que yo les quiero hablar es de uno de los primeros pacientes que yo vi en el Eugenio cuando me tuve que ir a las áreas COVID, como muchos de nosotros.
médicos me refiero, el Eugenio, en cualquier lugar, a atender pacientes COVID, ¿no? Yo soy endocrinólogo, no me formé, reconozco ampliamente que no soy internista, no me formé para ver pacientes con enfermedades infecciosas, pero nos tocó echar la mano. Nos tocó dar la mano y con gusto lo hicimos y lo seguiremos haciendo, ¿ya? Entonces, les voy a contar la historia de Luis. Luis es un paciente de 58 años, por suerte puedo contarlo, está vivo. Es un paciente de 58 años que tenía diabetes, estaba en tratamiento con metformina y glibenclamida porque estaba tratado en primer nivel de atención en el Ministerio de Salud Pública. Esas son las opciones disponibles hasta ahora. Y empieza con tos y fiebre. No llegaron a afiliar exactamente cuál había sido el contacto de riesgo por el que había obtenido esta enfermedad. Se sospechó de infección por SARS-CoV-2 allá en mayo de este año y se realizó un hisopado. El resultado salió 7 días después. No voy a entrar acerca de ese dilema de las demoras, pero Luis tenía COVID. Su condición iba empeorando, todo lo que nos habló el doctor Rosero hace un rato se iba presentando, el paciente iba deteriorándose, primero tenía una hipoxemia feliz aparentemente, no presentaba síntomas más que la tos, hasta cuando le llegamos a saturar y saturaba 60%. Fue empeorando su saturación, la gasometría era peor todavía, requirió intubación e ingresó a terapia intensiva. La pregunta es, ¿qué podemos hacer por Luis? Y el problema es que tenemos muy pocos tratamientos específicos antivirales que verdaderamente funcionen. El VIH probablemente es una de las excepciones más interesantes. Pero de ahí en adelante, los tratamientos para enfermedades virales y las enfermedades virales en sí mismas nos han sido esquivas y por eso utilizamos vacunas, ¿ya? Para resolver el problema de Luis y para resolver el problema de muchos pacientes que ingresan a terapia intensiva, se creó el estudio Recovery, un estudio ideado y dirigido por la Universidad de Oxford, ¿ya? Con un batallón de gente que está detrás del estudio Recovery, y este estudio Recovery intentó ver las opciones que parecían útiles en ese momento. Dexametasona dosis bajas, acitromicina, tocilizumab, luego se agregó el plasma convaleciente y luego anticuerpos monoclonales contra el coronavirus. Los primeros resultados fueron muy poco alentadores. Recuerdan el uso de hidroxicloroquina, que por un pequeño estudio in vitro lo empezamos a utilizar descontroladamente. Resulta que estuvimos matando a los pacientes en el camino por arritmias fatales. Ya el recovery fue cortado prematuramente al notar que no había ningún beneficio y que probablemente incluso podría aumentar la mortalidad, tal como pueden ver ustedes en el gráfico. Lopirrito también fue demostrado que no ayudaba en demasiado, por lo menos no mataba, pero no ayudaba demasiado. Y vamos para el brazo de dexametasona, ¿no? El brazo de dexametasona es interesante. El brazo de dexametasona es interesante desde su concepción, ¿no? Entonces, como siempre, 11,000 pacientes, que es el N de Recovery para casi todos sus brazos, para casi todas sus investigaciones, acitro, lopirrito, plasma convaleciente, 11,000 fueron divididos a recibir dexametasona o placebo. Recuerden que eran pacientes todos los de Recovery hospitalizados, lo cual no es un dato menor, es un dato mayor. No quiero andar demasiado en las características al ingreso. Lo que sí quiero hacerles notar era que eran pacientes hospitalizados, COVID positivos por hisopado, porque eran un ensayo clínico. Siempre me encanta cómo los puristas de la medicina basada en evidencias dicen los ensayos clínicos lo mejor. A mí me gustan mucho más los estudios de vida real, son más realistas. Pero bueno, todos los pacientes estaban hospitalizados. ¿Y cuál era la intervención? Dexametasona 6 miligramos. Dexametasona 6 miligramos por 10 días. Era una dosis baja. Parecía una locura cuando ya sabíamos que dosis altas no funcionaban, pulsos de metilprednisolona no funcionaban, entonces ¿por qué iba a funcionar dosis bajas? Pero claro, hubo gente que ya lo sabía, que habían estudios antes que mostraban algún beneficio con corticoides dosis bajas. Y lo que nos demostró Recovery es que los pacientes más severos, los pacientes que requerían oxígeno y más aún los que estaban bajo terapia ventilatoria, en ventiladores mecánicos, había disminución de la mortalidad.
Fue una de las primeras intervenciones directamente contra pacientes con COVID-19 que daba frutos, ¿no? Fue una gran alegría y empezamos a utilizar descontroladamente probablemente la dexametasona, ¿ya? Estimada Quiero, doctora Costa, disculpe, tenemos 5 minutos, gracias. sí, listo. Notar sobre el hecho interesante que los pacientes que eran beneficiados eran los que estaban con oxígeno y los que estaban sobre todo bajo terapia ventilatoria mecánica, ¿ya? La gran alegría. Pero paralelamente se estaba realizando el estudio CODEX en Brasil, donde la intervención era también dexametasona, primero 20 miligramos por 5 días, luego 10 por 5 días y alta. 10 días de dexametasona, un esquema distinto y un outcome diferente, que era los días libres de ventilación. El recovery era mortalidad, estos son días libres de ventilación. Ambos endpoints interesantísimos. Por supuesto, sobrevida es mucho más importante. Y el Codex nos demostró que aparentemente, por lo menos los primeros días, era válido, era útil la dexametasona. En el Reino Unido estaba en el estudio REP-MAP-CAP, que era la misma lógica, pero con hidrocortisona. Muchísimos menos pacientes, por cierto. Y también demostró beneficios. Entonces, el resumen de estos estudios era que los corticoides en dosis bajas eran útiles para nuestros pacientes severos. Los que estaban en terapia intensiva necesitaban oxígeno y sobre todo ventilación mecánica. Pero antes de utilizar, debemos tener en cuenta varios aspectos básicos sobre el uso de corticoides. Primero que, si bien el estudio fue hecho con dexametasona, hay lo que llamamos los endocrinólogos equivalentes, corticoides equivalentes, que son más o menos iguales. Los corticoides, los medicamentos derivados del cortisol que tienen acción como el cortisol, se dividen en dos grupos. En los que tienen acción glucocorticoide predominante y los que tienen acción mineralocorticoide. Mineralocorticoide, aldosterona, glucocorticoide, cortisol. Dexametasona es un medicamento potente como glucocorticoide, pero no tiene acción similar a la aldosterona, es decir, no tiene retención de sodio, ¿ya? Y de hecho, el protocolo de recovery ya decía que se utilizaba dexametasona 6 miligramos, pero también en algunos pacientes se utilizó prednisolona 40 miligramos, que es equivalente a la prednisona, o hidrocortisona 80 miligramos 2 veces al día. Entonces, hay otras opciones disponibles. La otra cuestión que hay que tener en cuenta antes de prescribir corticoides es que tienen eventos adversos y tienen muchos eventos adversos los corticoides. Y la otra es que suprimen la producción endógena de cortisol. Pero la supresión de la producción endógena de cortisol se da después de las 2 semanas de uso de corticoides. Por eso es que todos los protocolos del Recovery y el Codex y el REP-MAP utilizaron 10 días para no inhibir el eje. Y entonces ahora sí vamos a utilizar. ¿Qué dice el algoritmo que hicimos con un grupo de colegas brillantes del consenso multidisciplinario informado de evidencias sobre el manejo de COVID? Que hay que usar dexametasona 6 miligramos parenteral por 10 días o al alta, lo que ocurra primero. En pacientes que necesiten oxígeno, que estén bajo tratamiento con oxígeno, bajo las indicaciones del doctor Rosero, con oxígeno, y especialmente y más aún en los pacientes con ventilación mecánica. Deben tener por lo menos 7 días de síntomas, si no, el recovery demostró que en pacientes con periodos menores de enfermedad no era efectivo. Y cuando se terminan los 10 días de tratamiento o cuando le dan el alta, se acaba el tratamiento. No hace falta desescalar. Otras opciones son útiles o se pueden utilizar tal como se utilizó en el protocolo del recovery. Lo pueden ver con mejor detalle en un resumen de evidencia que hicimos, que está en el repositorio de la PUSE sobre uso de corticoides en COVID. Esto especialmente por pacientes ambulatorios que pueden requerir terapia con corticoides. Finalmente, 2 palabras acerca de los corticoides causan hiperglucemia. Los pacientes con COVID y que tienen hiperglucemia se mueren. Tienen una mortalidad hasta 3 veces superior. Entonces, hay que buscarles, cuando les doy corticoides, pueden hacer hiperglucemia de nuevo, es decir, pueden hacer hiperglucemia por el uso de corticoide, o si es que ya tenían diabetes diagnosticado o no, es decir, si el paciente se sabía o no diabético, pero tenía la enfermedad, entonces la hiperglucemia puede empeorar y eso le puede terminar matando al paciente. Entonces, bajo el uso de corticoides hay que vigilar la glucosa, hacer mediciones de glucosa capilar por lo menos en ayunas, y si está por encima de 180, utilizar insulina basal
y no utilizar escapes. Los escapes matan, no se olviden. En COVID, en diabetes y no COVID, los escapes matan al individuo. Hay que utilizar insulina basal. Hay un lindo algoritmo en el flujograma de manejo de pacientes hospitalizados del consenso y hay unas recomendaciones que escribimos en un grupo importante de autores, endocrinólogos, internistas, médicos generales de primer nivel de atención, con apoyo y revisión de expertos extranjeros, recomendación sobre el uso sobre el manejo de diabetes durante la pandemia de COVID, porque la diabetes y el COVID es una combinación, un cóctel mortal, y controlar la diabetes en el paciente con COVID le salva la vida, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tienen que llevarse a casa sobre el manejo ambulatorio, sobre corticoides en manejo ambulatorio? Dexametasona 6 miligramos parenteral por 10 días o hasta que el paciente resuelva sus síntomas, porque solo se da a los pacientes que requieren oxígeno. De cualquier forma, concentradores de oxígeno, donde si el paciente desescale, no hace falta. Si es que ya venía recibiendo corticoides por otra razón, porque tenía artritis, porque qué sé yo, recibía corticoides, si es que el paciente recibía corticoides, entonces hay que duplicarle la dosis mientras persista la COVID, ¿ya? Monitoree la glucemia y dele tratamiento para la diabetes con insulina basal si es necesario, ¿sí? Eso va a salvar la vida de los pacientes. En el manejo ambulatorio pueden encontrarse ustedes con pacientes que requieran dexametasona. Los que requieren oxígeno, o sea, oxígeno más dexametasona o nada. Dar dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno, en pacientes asintomáticos o como prevención, aumenta la mortalidad, porque los corticoides tienen eventos adversos. No los use como prevención, no los use en pacientes asintomáticos para ver qué pasa. O sea, ustedes ven al presidente Trump, al presidente de Estados Unidos, Trump, que le dieron dexametasona por hospitalización y no le dieron oxígeno. Bueno, todo lo que hace Trump está mal. Entonces ahí ya lo tienen claro, ¿no? No hay que dar al paciente asintomático, no hay que dar como prevención. Puede ser que lo den en forma ambulatoria si es que están dando oxígeno en forma ambulatoria. 10 días de tratamiento, suspenda, vigile la glucemia, dele insulina basal si es que el paciente requiere para controlar su glucosa. No debe tener más de 180 miligramos por decilitro de glucosa nuestro paciente. No sé si alcanzamos, tenemos tiempo para preguntas. Si no, con gusto en cualquier otro momento les puedo contestar. No sé, Feli, lo que nos disponga según el cronograma. Muchas gracias al doctor William Acosta por su brillante exposición. Todo se ha transmitido por Facebook Live y en vista del tiempo no vamos a poder dar paso a algunas preguntas. Si es que tuviéramos, las vamos a recoger y las vamos a responder por vía de los correos electrónicos. Sí, Con gusto. muchas gracias por su participación, doctor Acosta. Brillante. Gracias. Gracias.